joyas, numismática, arquitectura, colecciones, mobiliario, antigüedades, títulos, valores, metales preciosos, cash in transit. Bueno, parece que solamente estamos hablando de obras de arte, pero al final estábamos hablando de muchas otras cosas, ¿no? que hacemos. Y aquí, claro, la labor del perito no es fácil. Realmente a mí me parece un campo fascinante porque, por un lado, tienes que valorar bienes muy peculiares y además únicos, ya que pues, no hay dos piezas iguales. El precio aquí nada tiene que ver con el coste de producción. Hay que atender pues, a criterios como a la autoría, al tiempo, a la antigüedad, ¿no? En la que se produjo esa obra o esa composición, la técnica y los materiales empleados. Luego está todo el tema de posibles alteraciones, falsificaciones, en fin. Y luego están todas las distintas partes que pueden intervenir, ¿no? Desde interesadas, desde el punto de vista también del seguro, ¿no? Desde pues, fundaciones, expositores, galeristas, museos, casas de subastas, coleccionistas privados, el propio artista, los mismos transportistas, ¿no? de obras de arte o de dinero, de valores. Y también en juego está pues, la red profesional de restauradores de obras. Entonces, bueno, de todas o algunas de estas cuestiones pues, y su problemática nos va a hablar hoy Carolina Astiano, que es experta en nuestro departamento de Fine Arts and Specie del grupo Advalora. Lleva con nosotros creo que desde 2013 y bueno, Carolina es licenciada en Bellas Artes, es restauradora, es además pintora y diplomada en tasación y peritación de obras de arte. Y bueno, antes de dar paso a Carolina, quería muy brevemente, sin alargarme, pues animaros a que los que aún no sois socios del CAI, que os hagáis, porque realmente es un club de amigos muy especial y bueno, además de ser un foro muy interesante, pues la verdad es que organizan unos eventos muy únicos, ¿no? Yo creo, antes más con el tema presencial, pero inclusive ahora pues Ana, sobre todo, empeña todos sus esfuerzos en organizar pues, cosas muy chulas que están muy bien. Y ahora sí doy paso a Carolina. Bueno, pues nada, muchas gracias María por tu presentación y bueno, gracias también a CAI por invitarnos a participar en estas charlas culturales. Así que bueno, sin más, voy directamente a compartir pantalla, a la presentación. Un momentito. Bueno, pues para comenzar hablando un poco del seguro y el arte, bueno, pues como he comentado es un campo amplísimo, ¿no? Del que se podrían hablar de muchísimos temas. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos elegido tratar sobre un tema que podría resultar interesante, como pueden ser las tipologías de daños que nos hemos ido encontrando durante estos últimos años en las visitas que hemos realizado a los siniestros. Son obras conocidas, nos hemos ido a pintura y a escultura, algo más conocido. También he querido añadir a la presentación pues, un caso práctico sobre la restauración de un retablo. Pienso que es un bien cultural, la verdad es que es realmente interesante y del que además podemos encontrar similitudes con los daños que presentan estas obras, así como las causas que los han provocado pues, en relación con las obras que nos encontramos en los siniestros. Bueno, como ha comentado María, aquí en este esquema podemos ver los distintos agentes o interlocutores que pueden participar en los siniestros de las obras de arte en los diferentes riesgos, la figura del artista, la galería, los restauradores, anticuarios, museos, empresas de transporte. Dentro de las exposiciones la figura del comisario, del correo, también otra figura es el particular y los grandes patrimonios. Esto lo paso también rápido, también ha comentado María, pues los intereses asegurables en relación a no solamente hay dibujos y pinturas, también todo el tema de antigüedades, de artes decorativas y bueno, también tenemos temas de videoinstalaciones también. Hablar un poco también de las principales pólizas y coberturas en el mundo del arte con las que bueno, pues, hemos trabajado. También las pólizas todo riesgo, la conocida
clavo a clavo, transportes, flotantes, grandes patrimonios, responsabilidad civil de restauradores, con todas sus cláusulas especiales que tienen, la de mérito artístico, marcos, descabalamiento, bueno, podría enumerar muchísimas. Y luego están también, que tratamos bastante a menudo, todas las pólizas de hogar, de responsabilidad civil y comunidad, y de hogar y con los objetos de valor especial. Tenemos que decir que son las que nos dan más problemas cuando pedimos documentación, bueno, resultan las más complicadas. Bueno, aquí he seleccionado una imagen de lo que podría ser un salón de una casa particular, donde nos encontramos a una serie de piezas de arte que podríamos encontrar en cualquier casa de una persona aficionada al arte, que por tanto puede ser objeto de cualquier siniestro. Lo que sí que vamos a ver es que el alcance de los daños va a venir muy condicionado con el tipo de siniestro y sobre todo el tipo de material que está constituida la pieza. Decir también que la primera visita que hacemos es fundamental poder acudir lo antes posible, porque ya que el tiempo juega a favor del deterioro, está claro. Y también de esta forma podemos dar indicaciones a efectos de minimizar los daños. Voy a empezar a pasar las diapositivas, pero bueno, tengo que pedir disculpas en el sentido de que no voy a poder mostrar las imágenes completas, pues por todo el tema de confidencialidad y propiedad intelectual, porque eso lo que solamente mostraré pues partes pequeñas de las obras. Bueno, aquí empezamos con una imagen de deterioros producidos por agua y por humedad. Es un ataque de microorganismos con una proliferación de hongos exagerada. Se trata del reverso de un óleo sobre lienzo del siglo XVIII que estuvo expuesto durante muchísimo tiempo a unas condiciones de humedad relativa realmente altas, en un ambiente pues, muy adecuado para estos hongos. Esta obra también estaba en el mismo sitio, en la casa de un particular. Está realizada sobre tabla y vemos que también en las mismas condiciones de humedad, pero en este caso he tenido menos proliferación de hongos. Estas obras corresponden a la parte del anverso, a la parte de la policromía, de las obras que hemos visto antes. Una de ellas, la de la derecha, bueno, pues está peor conservada, el tejido es muchísimo más fino y estaba ya debilitado. Pues como podemos comprobar aquí, el ataque de los microorganismos pues, ha descompuesto totalmente el lienzo, deshaciendo lo que es la celulosa de las fibras y provocando una putrefacción en los hilos, alterando totalmente la capa de pintura y del barniz. Esta obra, lógicamente, tenía daños previos, por lo que nos remitimos únicamente a los deterioros provocados por el siniestro. En este siniestro intervinimos con una póliza de hogar también. Aquí se trata de unos daños por una humedad generada y prolongada en el tiempo. También fueron unas filtraciones por la rotura de una tubería de suministro de agua del piso superior, que se produjeron en un local que estaba dedicado a taller y almacén de obras de arte. Estas dos obras que se pueden ver, se trata de dos lienzos, se almacenaban sin bastidor, de una técnica acrílica, plástica, que se encontraban apiladas unas sobre otras. En este caso con la cara de la policromía estaban en contacto y al intentar separarlas, que nunca debe hacerse, lo tiene que hacer un especialista, pues se quedó una capa de pintura adherida a la otra. En este caso intervinimos por una póliza de hogar por la garantía de responsabilidad civil. Aquí estos son daños también por agua, producidos por la rotura de una bajante del suministro de aguas fecales del edificio. En este siniestro se vieron afectadas también multitud de obras de gran tamaño por salpicaduras de este agua. En este caso se realizaron dos visitas. Una en el momento del siniestro, donde pudimos observar todas las marcas de agua que habían permanecido y que habían afectado a estos cuadros. Y una segunda visita pues, para comprobar la evolución de estos daños. En la segunda visita, al ver que la mayoría de las obras de la mancha había prácticamente desaparecido, pues nos quedó la duda de que si estos residuos orgánicos pues podían permanecer y podían afectar en un futuro a las obras. Entonces, para ello lo que hicimos fue llevar dos cuadros, uno que estaba realizado sobre soporte de madera y otro sobre tela, a una empresa que se dedica al estudio del análisis de pigmentos. Y entonces, a través de unas técnicas como fue la de rayos UVA, ultravioleta, se determinó si realmente quedaban restos y pudieran afectar en un futuro a las obras. Porque se trataba de una galería y bueno, pues tenían intención de seguir comercializándolas.
Intervinimos con una póliza de RC también de la comunidad de propietarios y el valor de la pérdida en este caso pues vino determinado sobre todo por el coste de la restauración de las obras. Aquí pues son daños por un incendio, es un escritorio secreter y una pintura mural que decoraba una chimenea creo que era de estilo inglés. Bueno, lógicamente en los incendios pues el alcance de los deterioros en las piezas viene determinado por la localización de estas en el interior de la vivienda en el momento del siniestro y vamos a ver cómo las secuelas naturales van a venir determinadas pues, por la llama, por el calor, el hollín y también por todos los medios que se adoptan para la extinción. Debido a las altas temperaturas que se alcanzan, pues las partículas de hollín y el humo provocan en las piezas pues, una oxidación, una reducción del nivel de humedad, tensiones internas por hidratación, que lo que hacen es acelerar el proceso de envejecimiento natural de los materiales y, bueno, en algunos casos llegan hasta la destrucción de la pieza. Aquí también intervenimos por una póliza de hogar, donde el propietario de la casa, pues dentro del contenido de la vivienda, tenía aseguradas un gran número de bienes de valor especial por un importe superior a los 3.000 euros. Estas obras también estaban en la misma vivienda, se trata de un óleo sobre lienzo, se puede apreciar la imagen de una Inmaculada, bueno, más o menos, y también la otra imagen es de una pintura mural, representaba un pantocrator. Vemos cómo el hollín se ha depositado en toda la superficie y el barniz del óleo está totalmente oxidado. Sería necesario hacer pruebas para poder determinar el alcance del daño en la pintura y ver si es viable la restauración. En este caso se comprobó se comprobó que el coste de la restauración y el valor de mercado de la obra pues eran muy similares. En cambio, en la pintura mural se vio que la capa de hollín estaba muy en superficie por el tipo también de soporte que se había utilizado y bueno, se pudo retirar muy fácilmente. Esta se trata de una obra escultórica de arte contemporáneo. Está formada por pequeñas piezas de cerámica y todas ellas juntas forman una composición que simula como una tela. Permanecía expuesta en una sala, estaba colgada de la pared y arrastraba también un poco por el suelo. Y en este caso, el siniestro ocurrió durante la noche en blanco de los museos, un día por el que pasan cantidad de gente por las exposiciones, y bueno, pues en este caso uno de los visitantes debió pasar por encima, pues rompiendo varias de las piezas. En este caso, intervenimos por la póliza de transporte de mercancías de la institución que organizaba la exposición. Aquí se trata de dos obras que han sufrido el mismo daño, pero tienen diferente soporte. Una está realizada en lienzo y la otra en papel. Las dos cayeron al suelo impactando con un objeto punzante. En el óleo sobre lienzo, el rasgado siguió la línea de la trama y de la ordumbre y fue un corte bastante limpio y su restauración fue prácticamente imperceptible. Mientras que la del papel resultó un poco más complicada de disimular, por lo que el cálculo del valor de la pérdida, además de la restauración, pues se tuvo que aplicar sobre el valor de la obra una depreciación, ya que estaba contemplada también en la póliza como una cláusula de mérito. Aquí se trata de un óleo sobre lienzo que el propietario había cedido para una exposición y al llegar a su domicilio, pues al desembalarla, pues se vieron los daños. Pues daños que, como podéis ver, responden a la deformación del soporte, de la tela, incluso llegó a rasgarlo, a romperlo un poco. Lo que se hizo es que previamente al embalaje, ya para terminar la exposición, se había elaborado un condition report, un informe de conservación, y en él no aparecía ningún daño. Por lo tanto, el deterioro ocurrió durante el transporte. Aunque la pieza estaba embalada, situaron otra sobre ella que presionó hasta deformar la tela y la rompió. En este caso, el siniestro estaba cubierto por la póliza clavo a clavo, a la que se le aplicó también la cláusula de exoneración al transportista. Pero bueno, tenemos que decir que aquí también lo que pudiera haber fallado era el embalaje. Bueno, esto es un retrato, un óleo sobre lienzo, de una pincelada muy gruesa y un fuerte impacto por la parte de atrás le produjo esta rotura. Lo que es la policromía se craqueló y se desprendió. Esta obra pues estaba asegurada por una póliza de hogar también y se restauró el deterioro sin problema. Este es un óleo sobre lienzo del siglo XVIII, de pequeño formato, representaba un paisaje con caballos y el daño fue producido por una persona de mantenimiento que al pasar un paño humedecido con algún tipo de producto de limpieza,
reaccionó con el barniz y hizo que se pasmara, porque tuvimos ese halo como así, como blanquecino. Tengo que decir que, bueno, que esta obra se limpió y quedó perfecta. Y bueno, intervenimos por una póliza de multirriesgo de empresa. Esto se encontraba en el despacho de un directivo. Aquí se trata de dos esculturas de grandes dimensiones en la que estaba representada la figura humana. Una de ellas está realizada en resina poliéster, la de la izquierda, y la otra es una malla metálica a la que se le fue dando forma hasta la forma de una figura. En la primera, pues había estado expuesta, colgada de unos sistemas de anclaje a unos balcones de un patio. Permaneció allí porque permaneció una exposición temporal, permaneció durante unos meses en el exterior, y previamente al desmontaje se descubrieron multitud de grietas por toda la superficie de la escultura. La causa nos trajo un poco de cabeza porque se trataba de una escultura de reciente creación y tanto el material como la estructura que estaban preparados para permanecer en el exterior, entonces no entendíamos muy bien. Entonces finalmente se concluyó que el daño fue debido a un defecto del material, por lo que no pudo estar cubierto por la exclusión que se indicaba en la póliza de transporte por el uso, desgaste, deterioro gradual o vicio inherente. La otra obra, también se trataba de una obra de gran formato, estaba expuesta en el jardín de su propietario sobre una peana de metal de la que salían las piernas de la figura, y lo que podemos ver en la fotografía es la deformación de cómo quedó el pie como consecuencia de la actuación del jardinero. Bueno, el jardinero pasó el cortacésped por encima. Para ambas obras pudimos contactar con los autores para poder conocer las apreciaciones al respecto de los deterioros y bueno, también conocer las propuestas de restauración, que es importante cuando el artista está en activo y está vivo. Vamos. Esta obra de un artista contemporáneo muy conocido que permanecía expuesta en la sala, se trata de una obra de gran formato, está realizada en vinilo sobre bastidor de madera, y los daños en este caso responden a la erosión y levantamiento del vinilo por la manipulación durante el transporte. Para la restauración de estos daños fue necesario contactar con la galería, que trabaja con el artista, que a su vez nos puso en contacto con el estudio del artista, quien finalmente nos determinó que la obra ya no estaba inservible y que no podía ser intervenida ni restaurada, por lo que al existir un archivo digital, lo que hicieron fue realizar una nueva edición de la imagen. Y bueno, la obra dañada se envió al estudio del artista, donde se destruyó y se emitió un certificado de confirmación de esta destrucción. En este siniestro intervenimos con la Policía de Transportes por la exposición temporal que había organizado, en este caso, una fundación. Y bueno, directamente ya paso al otro tema, al tema de la restauración del retablo de San Bartolomé en la Catedral de Oviedo. Este retablo, como decía antes, bueno, no ha sufrido ningún siniestro, pero sí podemos observar similitudes en cuanto a los deterioros que presenta. Son con piezas que podemos localizar en nuestros siniestros de las mismas características. Me refiero a piezas sobre todo de madera policromadas y doradas, con adhesivos de colas animales. Y también, bueno, podemos encontrar similitudes por las causas que han provocado estos daños, como estamos acostumbrados a ver las filtraciones directas, las humedades, los xilófagos. Aquí, bueno, nada, simplemente es una imagen del retablo ya restaurado. Se trata de un retablo de estilo barroco de la segunda mitad del siglo XVIII, cuya autoría es la de José Bernardo de la Meana, junto con su taller, que es un escultor y un arquitecto asturiano. Las dimensiones tiene 5 metros de ancho por 9 de alto y 90 centímetros de profundidad. Comentar un poco dónde está localizado dentro de la catedral. El retablo se encuentra ubicado en la primera capilla de la Girola. La Girola es esta zona de aquí. Y bueno, también pertenece al conjunto artístico que configura la decoración de las capillas, porque forma conjunto con otros 4 retablos más que están en las capillas siguientes. De forma breve decir, y muy general, porque tiene más partes, que el estudio compositivo del retablo pues estaría formado por el ático, el cuerpo central, la predela y el sotaván. Es decir, que el cuerpo central es el más importante, se divide en calles laterales y la central, y en la central es la que alberga la imagen principal, la imagen que da nombre a
al retablo. Bueno, esto es una imagen de una diapositiva donde aparecen todas las esculturas que alberga el retablo y los diferentes relieves. Aquí, bueno, de modo también rápido, el proceso de realización del retablo, nada, simplemente decir que era una tarea muy laboriosa, que duraba meses, incluso años, y que se dividía en dos fases. Por una primera, que es la realización de la masonería, lo que son los elementos arquitectónicos y los elementos escultóricos, y por otro lado estaba toda la fase de aplicación de color o policromado o dorado. Se recogía todo también en un contrato donde se pormenorizaban todas las características del retablo, pues el tipo de madera que debían elegir, los materiales a emplear y el acabado que tenía que tener. Esto es una diapositiva de las formas de ensamblar y de unir las maderas. Aquí podemos ver el fondo de una hornacina. La hornacina es el lugar donde se sitúan las imágenes, las esculturas. Y vemos una imagen de la decoración y una imagen de la policromía del dorado. Decir que la policromía es un aspecto muy importante a la hora de estudiar una obra porque le otorga un carácter único a la pieza y nos da muchísimas pistas sobre el periodo histórico en el que está realizada y también sirve también para adaptar y para poder conocer las intervenciones posteriores que se han hecho. Este caso este retablo presenta una policromía de una notable calidad y se encaja perfectamente en el estilo rococó que se desarrolla entre los años 1750 y 1790, que se caracteriza por un predominio del dorado y toda esta decoración tan recargada que conocemos de lo que es el rococó. Esta es una diapositiva del ropaje de las esculturas, ¿no? Para la decoración de estos ropajes utilizaban motivos florales y chinescos que estaban realizados combinando la técnica del esgrafiado o el estofado a través de un punzón y también aplicaban el color a base de punta de pincel y veladuras con pigmentos transparentes, ¿no? Estas veladuras se aplicaban sobre el oro y dejaban traspasar el brillo del metal consiguiendo así diferentes matices para imitar piedras preciosas o diferentes acabados. Lo que comentaba del estofado, lo vais a ver en muchas esculturas, aparece en España en el siglo XV y es una técnica que lo que hacía es que sobre el dorado, el oro ya bruñido, se aplicaban capas homogéneas de temple. El temple es una técnica, es un pigmento que está disuelto en agua y luego está aglutinado con algún tipo de grasa animal. Y entonces sobre el temple se aplicaba el temple sobre el dorado y posteriormente se rayaba la superficie hasta descubrir el oro que estaba debajo y así iban logrando una decoración que imitaba pues texturas o ricos tejidos que se denominan brocados. Aquí también podemos ver una imagen de detalle del oro y de la decoración de la que hemos estado hablando y el dorado, como podemos ver, tenía varios acabados, el que se utilizaba para las imágenes y el dorado que se utiliza para lo que eran los elementos arquitectónicos. Previamente decir que antes de policromar era necesario sobre la madera a una aplicación de lo que se llamaba el aparejado o la preparación. Tenía la función de preparar la madera para recibir las posteriores capas que conformaban la policromía, como un puente de unión entre la madera y las posteriores estratos, y también servía para minimizar todos los efectos de los movimientos de la madera y protegerla frente a las termitas y los hongos. El dorado también hay que decir que después de ese aparejo o preparación recibía una capa de lo que se llama albol, que era una arcilla rojiza. Y posteriormente ya se ponían se aplicaban las láminas de oro. Esto es un ejemplo de la imagen de los utensilios que se utilizaban para dorar y los acabados que podía tener el dorado. Aquí decir que hay que hacer el estudio de los riesgos, ¿no? que tenía el retablo. En las imágenes podemos ver las actuaciones de mejora de saneamiento que se realizaron en los años 2005, 11 y 2012. Estuvieron orientados sobre todo a solucionar problemas de humedad, porque se restauraron las bóvedas, se aislaron las fisuras, rejuntado y hidrofugación de muros exteriores, como consecuencia pues, de todas las filtraciones que sufrió y los problemas de ventilación.
Como he dicho, antes de cometer las intervenciones en el retablo, pues hay que tener en cuenta todos los agentes que provocan esas alteraciones, ¿no? A los que están expuestos. Y que, bueno, que vienen a ser un poco los mismos a los que nos podemos encontrar en situaciones de los siniestros que afectan a obras de arte. Tales como la temperatura, es imprescindible controlar las variaciones bruscas, sobre todo también cuando están asociadas con valores de humedad. La humedad relativa ambiental también hay que controlarla, depende también para qué tipo de objeto, cambia un poco la humedad relativa, pero bueno, estaríamos hablando de un 55, 45, dependiendo del objeto, hasta 65 humedad relativa. También hay que tener en cuenta la climatología del lugar, la ventilación, la iluminación, que hay que controlarla bastante, eso afecta muchísimo. Y el control de las filtraciones que pueden haber, si han sido provocadas por el agua de lluvia, por fugas ocasionales, las humedades, por capilaridad, por condensación, y también controlar todo lo que son los contaminantes a los filtros. Aquí vemos pues, el estudio de las patologías. Está claro que antes de comenzar a exponer el proceso de restauración, pues es necesario detenerse en todas las patologías que justifican los trabajos que se van a realizar y descubrir los factores de degradación que han incidido en el progresivo deterioro. Vemos cómo han ido seleccionando diferentes micromuestras de diferentes partes del retablo para posteriormente analizarlo. Aquí, en este caso, contrataron una empresa de asesoría geológica para que se encargara de estos trabajos. En esta imagen que podemos observar lo que se llama un mapa de alteraciones. Es una forma esquemática de representar en una imagen de la obra pues, todos los daños que presenta y dónde se localiza. En este caso, el estado de conservación del retablo, en líneas generales, tenemos que decir que era bastante precario, era el más deteriorado de todos los retablos que se conservaban en la girola, pues como consecuencia de lo que hemos comentado, de un periodo de tiempo que estuvo expuesto a factores de deterioro como fueron las oscilaciones de humedad y temperatura, filtraciones de agua por la cubierta, ataques de xilófagos y, bueno, y también algunas desafortunadas operaciones de mantenimiento. Como consecuencia de todos estos factores, decir que se debilitó mucho lo que es la estructura del debilitamiento estructural, ¿no? Por la pérdida de consistencia de todo el soporte. En las zonas que estaban en contacto con los paramentos y los muros, se disolvieron todas las colas orgánicas que se habían empleado para el ensamblaje de los bloques de madera, se oxidaron los elementos metálicos de anclaje de las diferentes partes que conforman el retablo. También, claro, pues por esto pues, perdieron la función de algunos de los anclajes que reforzaba el retablo. Esto supuso pues, una pérdida de estabilidad de los elementos estructurales, como fueron muchísimas piezas ornamentales que se cayeron. Y sobre todo los deterioros que vamos a ver más evidentes, que se muestran a nivel superficial, que son los levantamientos y los posteriores. Aquí podemos ver estos deterioros que comentaba a nivel superficial, que son los más evidentes. Tenemos que decir que el primer testigo de la afectación por la exposición directa del agua en un retablo, estas características y en las obras de arte, como tallas antiguas, por ejemplo, pues se manifiesta sobre todo en la superficie de los dorados, que son extremadamente sensibles al agua por la facilidad de solubilización de las colas orgánicas empleadas para fijar y las preparaciones del soporte que aglutinan todos estos adhesivos. La madera es un material muy sensible a las variaciones de cambios de humedad, como conocemos, del entorno, siendo capaces de cambiar de volumen y de peso, y entonces esto lo que hace es que favorece la aparición de fisuras por los reiterados hinchamientos y contracciones durante su adaptación a las diferentes condiciones ambientales, y estos movimientos se trasladan a las preparaciones de estuco, policromía y dorado, y al carecer de flexibilidad, pues terminan cayéndose, porque no pueden amoldarse, digamos, a los movimientos de la madera. Vemos aquí, en esta diapositiva, se ven los orificios de entrada y salida de los xilófagos, la llamada carcoma,
Y bueno, esto es producido porque la combinación de humedad elevada y una temperatura media contribuye al asentamiento y desarrollo de estos insectos que se alimentan de la madera, sobre todo de la parte de la albura, que es la parte que tiene más celulosa y es la parte más blanda. Bueno, estos son 2 diapositivas donde efectivamente también se ven los daños por humedad, por capilaridad y por las filtraciones. Aquí pues vemos también el estado de conservación de la capa, esa capa que habíamos hablado de aparejo, de preparación, los movimientos de la madera pues en su adaptación para las cambiantes condiciones ambientales, las oscilaciones térmicas entre invierno y verano, pues afectan directamente a estas preparaciones que están hechas a base de cola animal y de sulfato cálcico sobre el que se asientan luego posteriormente todas las policromías y los dorados originales. Aquí también podemos ver el estado de conservación de los dorados y los levantamientos y desprendimientos y las muestras. Y en la parte, aquí en la parte superior vemos 2 estratigrafías, gracias a las cuales se pudo conocer que varias partes del retablo habían vuelto a dorarse con otra técnica, que es la técnica del mistión, que es una técnica más reciente. Aquí lo que podemos ver es la parte de atrás de un retablo, ¿no? La parte de la estructura, por la parte de atrás. Como podemos ver, se trata de una estructura autoportante y soporta sus propias cargas verticales y también de las imágenes, de las esculturas que se incorporan. Se une al muro mediante unos tirantes que van fijados, como podemos ver aquí, los tirantes de madera, que evitan el vencimiento del conjunto. Posteriormente se añadieron 2 metálicos pues, para reforzar esta sujeción. Aquí, bueno, como hemos comentado, pues todo el tema de la oxidación y corrosión de los elementos metálicos empleados para la unión de los ornamentos, como para el anclaje del muro, pues había hecho que mermara su capacidad funcional, pues provocando todo el tema de desprendimientos totales o parciales de muchas de las piezas que formaban el retablo, así como la desestabilización del cuerpo central del retablo. Uno también de los tableros que conforman los casetones de las calles laterales se encontraba parcialmente desplomado y también los elementos como las ménsulas que soportan las imágenes, aquí, las ménsulas de 2 de los santos, se encontraban también en una situación precaria comprometiendo la estabilidad de las imágenes. Aquí vemos las grietas y las fisuras aparecidas por las tensiones mecánicas a las que se encuentra sometido el retablo, por pérdida de elasticidad, envejecimiento de los materiales, por los cambios de dimensiones de la madera, en su adaptación, como hemos comentado, de la humedad a los cambios de humedad y de temperatura. Vemos también los diferentes tipos de deterioros que hemos comentado de la superficie dada, levantamientos, desprendimientos, abolsados, crestas por cambios de volumen, quemaduras y restos de cera, y también repintes de purpurina. Aquí vemos estas superficies de color verde, en un principio se repintaron de dorado con purpurina y con el paso del tiempo cogen estos colores. Esto es una imagen del repinte total de la superficie de la imagen de San Matías. Esta imagen representa, bueno, repintaron totalmente la superficie de la figura, tanto carnaciones como todo lo que era el ropaje, ocultando todos los restos originales, que tenían un estado bastante precario, pero aún así pudieron recuperarlos. En relación a las capas de protección, los que son los barnices, especialmente visibles en las tallas y en los relieves, vemos que habían cogido un aspecto totalmente parduzco y opaco por el efecto del paso del tiempo que dificultaba la interpretación del cromatismo, matizaba y desvirtuaba totalmente en gran medida la intensidad de los colores. Además de la humedad combinada con el oxígeno, la iluminación también constituye un agente de comentar, bueno, los criterios de intervención y restauración que son muy importantes, sobre todo hay que devolver a la obra la estabilidad perdida como consecuencia de los deterioros que se han producido. El criterio de mínima intervención, hay que limitar los tratamientos únicamente a lo necesario. Los materiales y los procedimientos tienen que ser reversibles e inocuos y se debe evitar cualquier reconstrucción formal que pueda ser interpretada como una falsificación. Bueno, lógicamente, antes de poder acometer todos estos trabajos, primero es necesario el acceso al retablo de una forma segura y a través de medios auxiliares. Entonces, lo que se hace es se instalan los andamios
y lo que se hace también es se fijan las instalaciones eléctricas cubriendo el suministro de las diferentes alturas. También se instala una lona serigrafiada con objeto de proteger y cerrar visualmente el espacio de trabajo durante la intervención. Y así se independiza un poco el espacio para interferir lo menos posible en las actividades que se desarrollan en la catedral pues, durante el tiempo que dura la restauración. Bueno, aquí vemos el primer tratamiento en el retablo. Se empieza con una limpieza superficial que se realiza con ayuda de brochas, de pinceles de cerda suave, de pelo suave y una aspiración controlada. La primera fase también, en la primera fase se procede también al acopio y etiquetado de fragmentos de decoración que se habían desprendido para luego poder ser reubicados a sus emplazamientos de origen en una fase posterior. Durante esta fase, primero hay que realizar también fijaciones de urgencia con adhesivos y con cinta de fibra de vidrio de trama abierta para evitar nuevos desprendimientos de las capas que se estaban levantando durante el proceso de aspirado. Previamente, antes de utilizar estos adhesivos, lógicamente, pues hay que realizar ensayos, ¿no? para tener en cuenta aspectos como pueda ser la sensibilidad de la policromía al medio diluyente del adhesivo, la penetración del consolidante y su capacidad para fijar los diferentes extractos, toda la sensibilidad de la policromía a la presión o el calor que se va a ejercer al meter estos adhesivos, y la saturación del color y brillo resultante de la aplicación del adhesivo y la posibilidad de poder eliminar los restos en superficie que han quedado y que no interfiera en las policromías. Bueno, aquí vemos una imagen de aspiración de la parte del reverso de una de las imágenes, que es necesario desmontarla para poder acceder a la parte de atrás. Y bueno, también esta es una fotografía de la consolidación del soporte. La consolidación tiene como objetivo pues, la restitución de la cohesión mecánica mediante la aplicación de resinas sintéticas que actúan como endurecedor del material. Estos procedimientos son de difícil reversibilidad, por lo que su aplicación debe estar razonada en base a una necesidad real, si no hay que utilizarlos. También en la imagen de abajo se ve cómo se recolocaron las piezas que estaban descontextualizadas, como el barco de atributo de San Telmo o la calavera de San Bruno, que permiten devolver una lectura completa del programa iconográfico que hasta ahora pues, resultaba confuso por la falta de estos atributos a los santos que estaban representando. Esto es una reintegración del soporte de la madera, son elementos que se habían perdido y que se pudieron volver a rehacer por la existencia de otros iguales, ya que lógicamente no podemos inventarlos. Aquí vemos el original y cómo se reprodujo el nuevo. La reintegración matérica tiene dos objetivos fundamentales, que es la mejora de la estabilidad y la funcionalidad de la obra y mejorar el aspecto o reconocimiento formal del conjunto. Aquí vemos una imagen de una fisura de gran tamaño. Para este tipo de fisuras lo que se hacían que eran selladas con trenzado de esparto, que estaban impregnados en una resina acrílica y posteriormente se procede al nivelado con la superficie original empleando un estuco sintético. Tradicionalmente lo que se utilizaba era el empleo de enchuletados con madera, trocitos de madera curadas colocadas a favor de la veta de la madera, que posteriormente se retallaba. Pero en muchas ocasiones se ha comprobado que la aplicación de estos sistemas dificultaba los movimientos propios de la madera durante la absorción y cesión de humedad, y lo que hacían es que provocaban grietas de muchísimo mayor recorrido. Esto es el tratamiento de las policromías y dorados, que es necesario previamente estucar las lagunas con el fin de devolver la unidad material. Se procedía a lo que es el relleno de las faltas a través con un estuco que tuviera una buena adhesión al soporte, y una vez seco se procedía al nivelado, al lizado. Sobre esto ya era posible directamente aplicar el bol, en este caso la arcilla, y después el dorado. Estos son pruebas de limpieza de los dorados, y por limpieza se entiende que la eliminación de aquellos estratos superpuestos que enmascaran, ocultan o desvirtúan la policromía que está por debajo,
pero nunca se debe confundir con el levantamiento, porque muchas veces es innecesario e incluso está contraindicado de las capas que se superponen. La limpieza es un proceso complicado porque es un proceso irreversible y no debe considerarse tampoco como un tratamiento estético, porque al retirar las capas superpuestas se libera también a la capa pictórica de muchas causas que originan su degradación. Bueno, aquí podemos ver que el resultado de las pruebas de limpieza indica que la mayor parte de la suciedad que estaba depositada sobre los dorados y sobre las policromías tenía su origen en depósitos de contaminación ambiental, de polvo, de humo, procedente de la combustión de velas, de hollines y barnices aplicados de forma heterogénea, tanto en las imágenes como en los relieves. Bueno, aquí es una tabla de los diferentes disolventes con los que se prueba, ¿no? Para hacer, se realizan pruebas mediante el método de ensayos y catas con diferentes disolventes, como podemos ver ahí, y distintos medios mecánicos según el tipo de suciedad y la zona donde se va a actuar. Estos ensayos lo que hacen es que tratan de evaluar la eficacia del sistema de limpieza, estableciendo previamente qué se pretende eliminar y sobre qué superficie y con qué metodología, evitando también que las capas originales pues, sufran lo menos posible, sufran revestimientos y debilitamientos o daños mecánicos. Bueno, esto es una imagen de las pruebas de limpieza. Vemos aquí la imagen de Santo Tomás, cómo aparece con el repinte y ya una vez eliminado el repinte, pues su pintura original. Aquí esto es una imagen de la reintegración cromática, de volver el color a las partes donde la han perdido, y tiene como finalidad facilitar la visión de la unidad formal de la obra. Las partes reintegradas se deben diferenciar de los originales desde una distancia corta y a la vez tienen que estar perfectamente integrados en el conjunto de la obra. Tienen que ser reversibles y estar realizadas con materiales estables y que respeten la parte original sin invadirla. Este es otro ejemplo. Vemos todas estas rayas horizontales, que son reintegraciones de las partes de la policromía que se había producido. Pues para el resto de policromías, que no son los dorados, también se utiliza para reintegrar en las carnaciones de las imágenes pues, el empleo de veladuras de pigmentos al barniz, que se entonaban tomando como referencia los tonos originales que estaban al lado. También se reintegraron los ojos de vidrio que se habían desprendido, presumiblemente por la pérdida de poder adhesivo de las colas empleadas por el efecto de la humedad. Se localizaron los fragmentos de vidrio dentro del interior de las cuencas de los ojos y bueno, se procedió a fijarlos sobre un volumen repuesto con una resina de palomadera. Aquí vemos la imagen de San Bruno, que ya con la protección final, que constituye la última fase ya del proceso de intervención y cumple la función de proteger el retablo y minimizar la acción de los agentes externos. Hay que tener en cuenta también que estas impregnaciones afectan al índice de refracción de los colores y por lo que se realizan también pruebas previas para determinar la concentración de las resinas que se utilizan. Bueno, esto es una imagen de San Telmo del antes y el después, de San Bartolomé. Y bueno, y la imagen del retablo, antes y el después. Carolina, discúlpame, Sí. 3 minutos nos quedan. Vale, es que me enrolla mucho, ¿no? Es que Muy bien, muy extenso y muy interesante. Sí. Unos 3, 4 minutos, si te parece. No, te decía que puedes continuar unos 3, 4... Ah, vale. No, ya he acabado la exposición. Sí, ya he acabado. Muy bien. Pues... No te había entendido. Has hecho una súper presentación, súper profesional. La verdad es que ha estado súper rica. No me podía imaginar que traías tal cantidad de fotos. Y bueno, se ve además que te apasiona el tema, ¿no? Sí, bastante. Normalmente tenéis un chat por el que podéis hacer alguna pregunta, si os parece, nos quedan 5 minutos.
para la hora y si no, pues quitando el micrófono, cualquiera que tenga alguna pregunta para Carolina, encantados de que la podáis hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues lo has debido de explicar súper bien. Muy bien. Pues entonces nada, voy a insistir y gracias María por lo de decir que es muy interesante el club, en deciros que cada mes estamos organizando actividades ahora en este momento telemáticas. Esperemos que para después del verano ya se pueda retomar otra vez las presenciales, entre ellas el campeonato de golf que hacemos todos los años. Y la siguiente va a ser el 13 de abril, después de Semana Santa, y el tema será el seguro y la pandemia. Va a ser una mesa redonda con varios intervenientes y está ya anunciado en la plataforma web. También deciros que como mira, ahora me ha llegado una pregunta. Carolina, me ha gustado mucho tu exposición. O sea, que muchas felicidades. Pues muchas gracias. Sí, sí. Y también deciros que como ha sido muy extensa y tal, y la estamos grabando, pues que la tendremos alojada en la web del CAI. Lo que pasa, como coincide la semana que viene, Semana Santa, pues ya estará para la otra semana, pero la alojaremos en la plataforma para el que la quiera repasar o ver con más detalle, etcétera, etcétera. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia y no sé si tú, María. Espérate. Ay. Hola. Sí, María, te oímos. Sí, perdonadme, sí, que me queda un poco ahí colgada de repente. No, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto a todos los asistentes por, bueno, por haber estado ahí, habernos escuchado y bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Y de todas formas, cualquier pregunta que tengan, pues nos las pueden mandar por mail o bueno, no hay ningún problema y les respondemos. Perfecto. Me imagino que todos los asistentes conocen vuestro email, vuestra web y de todo, pero aún así cuando pongamos la nota de prensa, el vídeo en la página web, pondremos también el email que nos deis de contacto, ¿vale? Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, buenas tardes.